Entonces, en esta auxiliar vamos a ver lo que es dinámica principalmente y si tenemos suficiente tiempo vamos a ver un programa de dinámica, pero usando coordenadas intrínsecas. Entonces, si no, como revisé y hablé con el profe, ustedes ya en clase ya vieron fuerzas, ¿no? Las leyes de Newton, segunda ley, tercera ley. Y el profe, de hecho, les presentó una estrategia para resolver los problemas. Así que vamos a tratar de aplicar esa misma estrategia. Y voy a partir la clase, de hecho, repasando un problema que el profe les dejó propuesto. No sé si lo revisaron. ¿Alguien lo revisó? ¿Casualidad? Eh, una propuesta que hizo el profe. O no la recuerdan, quizás. ¿No les suena? No sé cómo mover el chat. Ahí. Ya, era un problema en el que tenían, sí tenía una normal. Eh, Tienen aquí el eje. Por aquí hay una barra y hay una masa acá que se mueve a lo largo de esta barra. ¿No? O sea, hay gravedad. Y esto gira con velocidad angular omega cero. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Dijo que lo revisaran. Dijo que lo revisaran. Ya, entonces si no lo revisaron, revísenlo, pero igual yo lo voy a repasar, porque es un poco para repasar como esta estrategia que dijo el profe, que aparece en sus apuntes, revísenla, que es más o menos general para resolver cualquier problema. Este está en la sección 2.6 de los apuntes, o sea, en la unidad 2 van a la parte 2.6 y aparece. Bien, y profe les pasó unas estrategias bien sencillas para enfrentar cualquier problema de mecánica, ¿cierto? El primer paso, si recuerdan, era pensar primero en el elegir sistema de coordenadas o sistema de referencia. Tema de, perdón, que tengo el chat aquí abierto y el sistema de coordenadas, que es lo mismo que elegir un sistema de referencia. Esto también en física clásica yo espero que les hayan insistido un poco el tema de los sistemas de referencia y la importancia de elegir uno. Bien, ¿no se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Entonces... se escucha, ya, gracias. Ya, entonces, sistema de coordenadas. La siguiente parte es lo que se llama determinar las restricciones cinemáticas. Y esto va a ser bien importante y encontrar la velocidad y la aceleración. Porque cuando uno tiene los problemas, uno siempre va a estar, tiene una partícula, pero no va a estar siempre en el plano, no siempre va a estar en el espacio vacío. De repente va a estar en alguna superficie, en algún cilindro moviéndose. Y eso es lo que uno llama restricciones cinemáticas. Y tiene mucho que ver con las fuerzas normales también, que son fuerzas de restricción al final. Por ejemplo, en el problema acá que aparece, esta partícula está constreñida a moverse a lo largo de esta barra. Entonces hay una restricción ahí. O de repente le dice como hay una partícula que se mueve en un bowl, si es esférico, no lo sé. Ahí tienen ustedes que determinar esas cosas. Y como que, a pesar de que este es un segundo paso, en el paso uno igual lo tiene un poco considerado. O sea, si uno está en alguna especie de esfera, claramente va a preferir usar coordenadas esféricas. Y en este caso hay un rayo fijo, uno va a tratar de buscar algo que sea menos, no tan cartesiano y más radial. Entonces, como en verdad todos los puntos se relacionan un poco, pero es como tener un orden. El tercer punto que uno va a revisar es estudiar los agentes que afectan el movimiento. Es decir, pensar en la fuerza ya.
y con esto después uno termina escribiendo una expresión para la fuerza total, ¿cierto? Que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas presentes. Y esto va a servir porque en el paso 4 lo que uno va a hacer es escribir la ley de Newton, ¿cierto? La segunda ley, que nos va a decir que la masa por la aceleración va a ser igual a la fuerza total. Y el paso 5 es que si esto nos hace sentido, resolvemos. Estos son como la receta mágica, no es tan mágica en verdad, pero es como para que no se sientan, no estén tan al aire al momento de resolver algo, como que traten de buscar cosas, bueno, estas son las cosas que tienen que buscar, sistemas de coordenadas, restricciones y fuerza. Entonces, en el problema que aparece aquí, por ejemplo, donde esto está girando, ¿cierto? Está esta barra, aquí, claro, hay una preferencia ya, lo primero que queremos hacer es buscar un sistema de referencia. Y aquí claramente hay una preferencia. Acá primero nos fijamos que está este giro constante, entonces la partícula constantemente está aumentando su ángulo, ¿no? Como que uno piensa acá que hay una especie de ángulo que con el tiempo va aumentando. Restricciones. Sí, eso. Restricciones. En este caso, por ejemplo, significa que la partícula no está libre acá. Ups, no está libre para moverse donde quiera. Tiene que estar siempre dentro del tubo. No se puede ir para allá sola, no puede estar para allá. Siempre va a estar junto al tubo que está girando a velocidad omega cero. Eso es lo que uno piensa por una restricción. Por ejemplo, si Ah, uno tiene algún movimiento aquí, esta partícula está restringida, por ejemplo, a moverse en esta superficie. O, chuta, reto, o el más clásico es que si uno está viendo un péndulo, la restricción es que estamos con el péndulo largo L, así que la partícula tiene que moverse siempre sostenida por ese péndulo. Esas son restricciones. Y nos van a servir harto pensar en eso antes para ver qué sistema de coordenadas usar. Entonces, en este caso, claramente aquí lo que nos interesa es como a qué distancia voy a estar yo de este centro de giro, esta distancia ρ, y bueno, claramente eso uno lo puede expresar como muy intuitivamente a través de coordenadas cilíndricas, ¿no? Si uno baja acá, baja acá que hay una distancia, hay un eje z y partimos que esto está en z0, entonces el radio aquí de esta partícula va a ser simplemente ρ por rotongo. Y súper sencillo ahí. Y eso claramente va a ser el buen sistema de referencia ya que nos deja toda la información en una variable acá. Si hubiéramos usado coordenadas cartesianas, bueno, tendríamos que pensar que esto tiene alguna coordenada por allá para X, una para Y por allá, entonces se van mezclando y un poco más complejo, ¿no? No está tan pendiente de ver. Ahora, como comentario, si este problema hubiese sido un poco distinto y hubiese sido la barra girando, pero con un ángulo acá, fijo, y esto aún girando en torno al eje, aquí quizás hubiese sido más conveniente usar coordenadas esféricas, ya que uno puede expresar esto aún como r tongo, y acá va a aparecer este ángulo θ que queda fijo y va a ser fácil así. Pero en el caso de acá es equivalente a este con el caso que esto sea y medio, como esto en un plano. Ya, el siguiente paso entonces es ver las restricciones. En este caso la restricción tiene que ver con movernos acá, así que la restricción está un poco determinada por esto, y también con el hecho que estamos girando con omega cero. Esta barra gira junto a la masa, y si uno piensa acá que hay una especie de sistema de coordenadas, uno ve que este giro va a tener que ver justamente con phi punto, ¿no? Entonces esta es una restricción acá, y esto al tiro nos determina un poco cómo va a ser el ángulo en función del tiempo. Entonces si pensamos, va a ser un ángulo inicial más omega 0 por t. Y esa es un poco la restricción que uno puede hacer, y uno quiere entonces, bueno, ir a calcular las cantidades como la velocidad, que en general siempre va a ser de esta forma, ¿no?
Pero que en este caso en particular, esto hace rho, acá tenemos rho y acá tenemos omega 0, ¿cierto? Esta es la fórmula general. Y acá aplica el caso específico. Ahí van a tener que ustedes, para ver qué coordenada es más fácil usar, van a tener que un poco desarrollar, tener experiencia, o sea, haciendo estos problemas van a ver que se van a repetir un poco el tipo de ejercicio. Y lo otro es ver qué cosas varían. Entonces, si ustedes ven que acá, por ejemplo, hay un ángulo que está moviéndose constantemente y algo que está como un radio fijo, bueno, claramente vamos a tener que ver algo más polar, cilíndrico, algo así. Sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Las cosas que rotan siempre van a tener que ver con coordenadas o cilíndricas o esféricas. Y muchas veces uno puede intercambiar entre ambos. ¿Cuándo empiezan los controles? Eso no recuerdo. Eso no lo recuerdo. Y ya, entonces voy a continuar acá. La aceleración en este caso, en el caso general, es de esta forma. Voy a omitir la parte en Z. Esto era rho punto, 2 rho punto, 2 punto. Este es el caso general. Y si uno aplica un poco lo que uno sabe, ¿cierto? Teníamos rho, bueno, rho es una función que no conocemos, pero phi punto sí la conocemos. Phi punto es omega 0 y por lo tanto phi 2 puntos es igual a 0. Así que la aceleración en este caso va a ser rho 2 puntos menos rho omega 0 cuadrado, rotongo, más 2 rho punto omega 0. Entonces acá tenemos la velocidad y la aceleración determinada. Una vez tenemos esto, ya es hora de empezar a analizar las fuerzas que aparecen en el problema. Y a ver si puedo hacer una especie de dibujo bonito. Tenemos aquí el tubo, ¿cierto? O sea, vamos a hacer la masa aquí. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Se va a poner I, J, K. Como que uno siempre termina escribiendo las coordenadas cartesianas un poco para hacerse una idea de las cosas, pero después se vuelven inútiles. O sea, no inútiles, pero después uno las desecha un poco. O sea, aquí está catongo, ¿cierto? Rotongo y va a ser fitongo. Bien, entonces, en este problema, ¿qué fuerzas hay involucradas? Bueno, por un lado tenemos la gravedad, ¿cierto? Entonces la gravedad va a actuar aquí, menos m por g catongo. Y acá viene un poco lo que hablaba de las restricciones, es que para que esta partícula se mantenga en el tubo en todo momento, necesariamente vamos a tener que tener primero algo que contrarreste la gravedad, así que vamos a tener alguna especie de fuerza aquí normal en el eje Z, que se encargue de contraponerse a la gravedad para que no se caiga. Y además, como esto está girando, naturalmente esta partícula va a querer como quedarse quieta y mientras el tubo pase, la partícula quiere quedarse ahí, ¿no? Entonces estaba ahí, el tubo pasa, la partícula quiere seguir ahí. Así que también tiene que haber una fuerza normal que esté empujando a la partícula mientras esto se mueva. Así que también debemos tener alguna especie normal ahí, ¿no? Así que, bueno, esas dos en verdad uno las puede simplemente simplificar en una especie de fuerza que tenga los dos componentes. Vamos a poner la fuerza normal ahí. Y la fuerza normal claramente va a tener una componente en Z y una componente en phi. Bien, y eso junto a la fuerza de gravedad determina todas las fuerzas que hay involucradas en este problema. Ahora el punto 4 de esto es aplicar Newton, la segunda ley de Newton, ¿cierto? O sea, masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas, que en este caso tenemos la fuerza de gravedad más la fuerza normal. Así que si uno usa las expresiones que uno escribió arriba, la fuerza a este lado va a tener masa, tenemos, a ver, voy a poner así,
rho 2 puntos menos rho 0 cuadrado, con rotongo, ¿cierto? Más 2 rho puntos, esto es omega 0. Esto fue lo que determinamos anteriormente. Esto igual a que, entonces tenemos la fuerza normal en phi más fuerza en z menos mg. Sí, da lo mismo acá. El dibujito siempre es como para hacerse una idea. Uno podría no hacer ningún dibujo y resolver todo esto, como solo escribiendo cosas y sabiendo cómo de coordenadas, un par de cosas. Pero dibujito sirve para ordenarse un poco. Lo más importante sí es, más que la parte en cartesiana, es esta parte de acá. Como toda la parte que tiene que ver con las coordenadas que vamos a usar nosotros. Pero la parte cartesiana ha sido un poco para orientar, dejar algo que esté fijo. Alguien me pregunta si las tareas es necesario ser riguroso en la argumentación. No sé si tan riguroso, pero que ustedes demuestren que entienden la materia, eso es bueno. Como tratar de no meter tanto golazo, pero no tienen que ser tan rigurosos en el sentido matemático. Igual pueden hacer cosas, no tener que poner como, no sé, como al resolver una integral o alguna ecuación diferencial, no tienen que ser tan rigurosos, pero la idea es que justifiquen sus pasos igual. Que cada, de menos de forma, sí, diferenciales. Si lo hacen bien, sí, pues igual hay, como que uno tiene que cuidado. Hay que tener cuidado con dividir diferenciales. En general no. Ya. Entonces escribí esta ecuación acá y podemos separarla por componentes, ya que si ustedes tienen dos vectores iguales, esta es la gracia un poco de lineal. Un vector A y vector B significa que sus componentes son iguales, ¿cierto? Entonces vamos a poner que ahí es igual a B. Es una forma de escribirlo. Y en el fondo acá vamos a tener entonces, en vez de una sola ecuación vectorial, lo que esto está escondiendo es que tenemos varias ecuaciones escalares, ¿no? Entonces en ρ tenemos esto de acá, luego tenemos, en phi tenemos la ecuación 2 punto omega 0 igual en phi, y en z tenemos también una ecuación, a este lado hay 0 y acá hay mz menos m por c. Así que acá nos fijamos que vamos a tener dos ecuaciones para las fuerzas normales. Entonces, esta ecuación y esta ecuación son ecuaciones que nos restringen el movimiento. Esas son las ecuaciones que permiten que el problema se mantenga como en la circunferencia, qué sé yo. Entonces, si queremos tener la fuerza normal, hay que simplemente despejar esas ecuaciones. Pero esta ecuación de acá es la importante, es una ecuación dinámica. Entonces, si uno reescribe, tenemos esta ecuación de acá. Yo voy a escribirla nueva para que quede más bonita. Esta es una tipo de ecuación diferencial que van a encontrarse muy a menudo en mecánica. ¿Cómo era? No, esta era menos rho omega 0 cuadrado igual 0. Entonces, esta ecuación se resuelve de forma... Esta es como la ecuación de las más fáciles que uno puede resolver, y aquí lo que uno hace es lo que se llama ansatz o una adivinanza educada. Esto tiene un nombre, es un método bien con su buen nombre en ecuaciones diferenciales, no recuerdo, polinomio característico, creo, en la que uno dice, ya, entonces voy a proponer de solución que ρ es algo así como e a la lambda t. Entonces es una función del tiempo, claro, y es una exponencial. Entonces yo inserto eso en la ecuación y, claro, ρ punto va a ser lambda t, ρ 2 puntos igual a lambda cuadrado de la lambda t. Factor integrante, sí también funciona, pero vamos a resolver por esto. Esto es una ecuación de segundo grado, hay una doble derivada acá.
Y una vez uno hace esto, uno ingresa esto de vuelta. Entonces tenemos rho 2 puntos, lambda cuadrado e a la lambda t, menos rho, que es e a la lambda t, por omega 0 al cuadrado, igual a 0, que nos implica que una ecuación para lambda, ¿no? O sea que lambda puede tomar estos dos valores. ¿Y qué significa esto? Esto significa que esta ecuación, esta es una buena solución, la que propusimos acá, siempre que lambda tenga uno de estos dos valores. Es decir, tenemos una solución que es así, y tenemos también una solución que es así. Bien, hay un problema así con estas soluciones, no sé si ustedes lo ven. ¿Qué problema tiene, qué problema tienen estas soluciones? Si no lo ven, pasa que la exponencial es un escalar, es un número sin unidades, y ρ es algo que mide distancia, así que esto acá no tiene ninguna distancia metida, y es por eso que físicamente uno puede pensar a que la solución tiene que ser una combinación de ambas cosas, y acá los coeficientes que aparecen enfrente son los que traen las unidades. Bien. Y bueno, acá uno, para terminar de resolver todo, y eso es algo que quizás uno debería tener en cuenta en los pasos, es que uno tiene que escribir las condiciones iniciales del problema. Entonces, las condiciones iniciales, en nuestro caso, era que no las enuncié, pero en el libro, en la punta aparece, es que se comienza de un reposo relativo, o sea que en respecto al tubo estamos quietos, partimos quietos, así que eso significa que ρ punto en tiempo inicial es 0. Y además iniciamos a una distancia R0. Así que el ρ inicial es R0. Y si ustedes trabajan esto con la ecuación de acá arriba, esta solución general, ustedes van a llegar a que ρ de t es igual a R0 coseno hiperbólico de omega 0t. Eso es lo que van a llegar. Entonces, esto es como resumen, es lo que deben haber estado viendo. Y vamos a ver cómo aplicar esto a otros problemas. ¿Se entiende más o menos la lógica de enfrentar estos problemas? ¿O cómo resolver las ecuaciones? Nico, a mí me quedan dos dudas. Dime. La primera es que para la materia de mecánica se supone que deberíamos saber perfectamente resolver E2. No, es chistoso, es como que uno en mecánica uno como que empieza a aprender a resolver EOS, entonces de cierta forma en las auxiliares les vamos a mostrar métodos para resolver, este es uno. Les vamos a sugerir métodos también, entonces también van a ver alguno que otro método para resolver ecuaciones diferenciales. Pero en general las ecuaciones que vienen a aparecer no debiesen ser tan complejas, no deben ser tan complicadas las que uno va a tener que resolver. Ya. ¿Sí? Y la segunda es, ¿qué criterio utilizaste como para saber que teníamos que ocupar ese ansatz? O sea, igual Esta es parece que como es súper típico, pero en verdad no te puedo decir que usé mi gran como cabeza, así como para pensarlo, es como algo que uno usa nomás, es parte de la resolución de esto. Uno intenta esta solución y a ver qué pasa. Y es como típica para este tipo de ecuaciones, no es como es imposible, no es imposible, pero es difícil que a alguien se le ocurra algo así como de la nada. Como, y se los muestro acá, lo ven y lo van a volver a intentar cuando algo les aparezca similar. No siempre va a funcionar, ustedes mismos se van a dar cuenta cuando no funciona y, y ahí van a ver como dónde funcionan las limitaciones y todo eso. Así que el tipo de ecuaciones que aparecen, estas se llaman homogéneas, ¿no? Este tipo de ansatz funcionan bastante bien, como homogéneas con coeficientes constantes. Lambda lo encontré, yo reemplacé ρ en la ecuación diferencial y yo acá, en esta parte de aquí, se fijan, puedo simplificar estos dos. Son distintos de cero al final.
y termino con lambda cuadrado menos omega 0 cuadrado igual a 0, o sea que termino con esto de acá. En algunas ecuaciones les van a quedar cosas más difíciles. Ya. Entonces, vamos a pasar al siguiente problema. O sea, esto era el repaso. Voy a pasar al problema que tenía el auxiliar primero. Oye, Nico, y también me perdí en el último paso. En el último paso. Sí, Hasta acá, ¿se entiende? ¿Hasta acá? sí, hasta ahí entendí perfecto. Ya, no, el resto era primero las condiciones iniciales se plantean. ¿Eso lo entiende? O sea, reemplazaste t igual a 0 y te dio RO. No, eso Eh, no cacho, perdón. Ya, ahí lo que uno. Es que esta solución es la solución general a la ecuación anterior. Pero lo que cambia de un problema a otro siempre van a ser las condiciones iniciales. Entonces, de hecho, ese es como el gran problema de la física, es que yo te doy la velocidad inicial, la posición inicial de muchas partículas y tú tienes que determinar la evolución posterior en el tiempo. Esa es como la gran cuestión de mecánica. Y entonces aquí uno tiene que ver el problema, claro. Entonces, si uno acá decían que partíamos del reposo relativo, que significa esto de acá, y además partíamos a cierta distancia R0. Entonces yo traduzco esto a mi ecuación, digo, esto significa esto, en el fondo las condiciones iniciales son que la velocidad en R, el ρ punto inicial es 0, y que la posición inicial es R0, y ustedes reemplazan ahí y deberían poder llegar a esto. No lo quise resolver, pero es básicamente, por ejemplo, si yo evalúo lo anterior, la general, en 0, entonces evalúo en 0, lo que me va a quedar va a ser, acá tenía una exponencial, pero que va a ser 1. Eh, y parece que era un semi hiperbólico entonces. Y después me queda b, ¿no? Porque la exponencial de e elevado a 0 es 1 y esto va a ser igual a R0, entonces acá tengo una ecuación. Rho punto va a ser igual a lambda, perdón, lambda, omega 0, digo. Esto va a ser igual a omega 0 t, menos omega 0, por A, ¿cierto? Menos omega 0 b a la menos omega 0 t. Eso es lo que viene a derivar. Y si yo evalúo en 0, entonces, esto es lo que va a ser, por un lado va a ser lo de acá, igual a 0. Y acá tengo con estas dos ecuaciones, yo puedo determinar a menos b igual a 0 y a más b igual a R0. Entonces, con eso yo puedo determinar este resultado de acá. ¿Sí se entendió más ahí? Ahí se entendió súper. Gracias. Bueno. Y ahora sí voy a pasar al problema que ustedes ya deben haber estudiado en física clásica lo que era un movimiento parabólico, ¿cierto? Como un cañón que lanza algo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a agregar roce. Le vamos a agregar un roce viscoso. Entonces, esto es un cierto modelo que uno tiene para el roce. Entonces lo dibujar nomás. Entonces tenemos acá una especie de risco, acá hay un cañoncito, dispara una bala, pero está bien tóxico el lugar, así que la bala siente un roce. ¿Y qué tipo de roce? Bueno, un roce que se opone a su movimiento. Entonces, si yo tengo velocidad para allá, voy a tener una fuerza de roce que va a ir en la otra dirección. ¿Cómo uno escribe eso? Bueno, una forma de hacerlo, de modelo, es que digo, bueno, si va en la dirección contraria a la velocidad, simplemente le pongo una constante y que vaya en contra de velocidad. Entonces, esto significa que si voy más rápido, la fuerza va a ser mayor y siempre se va a poner, y debido a que tengo un menos acá, siempre va a estar contrario al movimiento. Es como el tema. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a ver cómo resolver esto. Primero, nuestro primer paso sí es determinar un sistema de coordenadas. Y en este caso no hay mucho que pasa acá.
como que esta partícula es libre en el fondo, o sea, no es libre, pero no está restringida por algo, está en el aire y puede vivir en el aire y moverse libremente, entonces unas coordenadas que sean como radiales, como el caso de coordenadas polares, cilíndricas o esféricas, uno necesita un origen fijo, en torno a las cosas roten y tengan como cierto sentido acá. Claro, uno podría pensar acá el origen, pero no tiene mucho sentido pensar algo radial, como que esto se va alejando. Así que lo más seguro acá, si uno no sabe qué coordenas usar, es ir por las cartesianas. Así que vamos a poner un sistema cartesiano, instalarlo acá, se pone un eje ahí, así que está acá, ahí tenemos eje cartesiano, de modo que la posición va a estar determinada por x, y más z en k. Pues ahí está nuestro primer paso. El segundo paso de la receta del profe no sirve mucho porque como no hay restricciones acá, no hay mucho que escribir, así que vamos a seguir escribiendo la velocidad. X punto y tongo más Z punto catongo. Y la aceleración, que va a ser X2 punto y tongo más Z2 punto catongo. Bien, así que ahora pasamos al tercer punto, que era determinar las fuerzas, ¿no? Determinar los agentes que afectan el movimiento. Así que, bueno, si tenemos esta cuestión aquí, la bala que va volando con velocidad v, entonces vamos a poner acá los ejes, y tenemos K, y tenemos I. Por un lado tenemos la fuerza de gravedad, que va a estar actuando así, se le ponemos menos mg en K. Y además tenemos la fuerza de roce que va en esta dirección de acá. Acá el análisis fue sencillo, ya que no hay que hacer muchas descomposiciones ni ningún tema. Entonces, tenemos que, podemos pasar al tiro a escribir la fuerza de roce mejor. Entonces, esto lo menos C por B. Y la velocidad acá, ¿recuerdan? X punto, esto era Y tongo, más Z punto en K tongo. Así que el siguiente paso es mi segunda ley, ¿cierto? F igual M por A, y lo escribimos. Entonces, por un lado tenemos la aceleración, que va a ser M y 2 puntos y tongo, más M, Z, 2 puntos, catongo. Y acá ponemos, no sé, X punto ni, y tenemos que en Z tenemos menos C, Z punto, menos M por G. Y están ahí, Z. Entonces simplemente juntando todo, ¿no? Tenemos acá, aquí y aquí está la fuerza de roce, y aquí aparece la fuerza de gravedad. Entonces ahora tenemos que separar esta en las ecuaciones escalares resultantes, y así que en y tongo la ecuación que uno va a tener va a ser mx 2 puntos igual a menos c 10 puntos, y la ecuación que tenemos en z va a ser m z2 puntos igual a menos c z puntos menos mg. Así que lo único que nos queda es resolver. Antes de eso, esto porque creo que fui demasiado rápido. Claro, yo dije que acá en un inicio esto tiene una inclinación alfa y esto sale con velocidad v0, esa es la condición inicial. Así que en este punto pongamos la condición inicial. Y la condición inicial entonces es que la velocidad inicial es igual a v0. Bueno, vamos a poner acá. Y como tenemos acá que era con un ángulo alfa, es fácil descomponer esto en que en x, ¿cierto? X punto inicial va a ser
B0 por coseno de alfa, y en Z va a ser B0 por seno de alfa. Y la posición inicial, vamos a elegir entonces que nuestro origen esté donde estaba el cañón. Y con esto uno podría ponerse a resolver. Entonces tenemos dos ecuaciones que se parecen muchísimo, entonces las voy a reescribir de esta forma. Son las mismas ecuaciones, solo que las reescribí de una forma un poco distinta. ¿Sí? Son muy parecidas, salvo que en la segunda aparece este G acá metido, eso es un poco molestoso. Así que lo primero que haré va a ser resolver esta de acá. Yo les propongo a ustedes que resuelvan usando la adivinanza. Es decir, suponen que X es algo como esto. Y ven qué les da. Yo lo haré de otra forma para mostrarles otro, otro método. Entonces, la ecuación de Z la voy a dejar para después. Así que vamos a ir con la de X. Después, en otro momento ustedes hacen esto, van a ver que es más fácil, pero quiero mostrarles que es de otra forma. Entonces, lo de arriba uno también lo puede escribir de esta forma. Y acá es cuando uno se da cuenta que en el fondo todo está derivado en el tiempo, ¿no? Entonces uno podría integrar respecto al tiempo y obtener una ecuación. Así que, de hecho, podríamos escribir esto también así. Así que podemos integrar esto. Integramos entre un tiempo inicial, que va a ser 0, y un tiempo arbitrario t. Y lo que nos va a dar entonces es que esto de acá, que igual, menos las condiciones iniciales, ¿no? Esto evaluado en 0, menos en x0 igual a 0. Eso es lo que queda después de integrar. Ahora, por las condiciones iniciales, recordamos que partimos desde el origen, y esto acá va a ser B0 coseno de alfa. Así que nos quedamos con la ecuación x de t menos B0 coseno de alfa igual a 0. Entonces acá ya tenemos una ecuación diferencial que, de nuevo, ustedes pueden buscar otro método para resolverla. Yo voy a integrar de nuevo, ya que acá se puede usar separación de variables. Acá tenemos de x a dt, ¿cierto? Y si cogí todo este lado de acá. Entonces ven esto de aquí y se fijan que todo esto de acá es como una especie de función de x. Así que uno puede pasar dividiendo hacia allá y multiplicando este de acá lo vamos a pasar hacia allá. ¿Qué quiero decir con eso? Es que nos va a quedar lo siguiente. B0 coseno de alfa menos c igual a dt. Entonces esto está listo para ser integrado. Le voy a poner acá un prima. Entonces vamos a integrar desde un tiempo inicial, ¿no?, hasta un tiempo arbitrario. Entonces, ¿qué queda en el lado izquierdo? Queda esta integral desde, bueno, la posición inicial, que es 0, hasta una posición arbitraria. U menos c igual acá, bueno, esta integral es fácil, va a ser simplemente t. Esto de aquí, bueno, tiene toda la pinta de ser un logaritmo, ¿cierto? Acá hay un 1 sobre algo, con lineal en x, esta cuestión tiene que ser un logaritmo. Así que si uno lo hace un poco como al ojo, le metemos acá esto.
Entonces, lo único que le falta para que sea bien es que tengo esta constante acá, ¿cierto? Que, bueno, acá en verdad, que cuando yo la derive me va a botar un menos c sobre m, así que para cancelar eso le voy a poner acá un menos m sobre c. De forma que yo derivo esta expresión y me va a dar esto de acá. Así que, bueno, ustedes pueden hacerlo más lento, si quieren, muy rápido, pero este es el resultado de esa integral. Integramos de 0 hasta x igual a t. Y cuando yo integre eso, entonces voy a pasar al tiro esto hacia el otro lado. Así que acá me va a quedar un logaritmo de una división, ¿cierto? Primero esto evaluado en x y acá en 0. Y acá me va a quedar c sobre m por t. Y en este momento voy a hacer voy a bautizar esta cantidad, le voy a poner otro nombre. Entonces vamos a llamar c sobre m igual a 1 sobre tau. Finalmente esto tiene que tener esas unidades, ya que el lado de acá es adimensional y el lado de acá tiene que ser adimensional, así que esto tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo. Así que tiene más o menos sentido llamarle de esta forma. Entonces, yo puedo proceder a seguir como tratando de crear esto. Me falta un menos aquí. Entonces yo puedo invertir esta relación, aplico una exponencial y a este lado me va a quedar 1 menos c sobre x sobre d0 tau coseno de alfa igual a e a la menos t sobre tau. O puedo acá despejar entonces x en función del tiempo, va a ser igual a d0 por tau seno de alfa por 1 menos e a la menos t sobre tau. Y acá he encontrado x en función del tiempo. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que devuelva algún paso o siguen bien? Lo de la constante, ¿a qué te refieres bien? ¿Como lo que hablé sobre 1 sobre tau? Ya, lo que pasa es un poco de análisis dimensional que hice la rápida, entonces aquí es cuando uno empieza, estos son los momentos que uno puede empezar a pensar en los cálculos, ¿cierto? Entonces, a este lado, esto es un logaritmo, el logaritmo no tiene unidades, así que acá no hay nada, por lo tanto este lado tiene que ser adimensional. Yo voy a llamar a esta cantidad 1 sobre tau, de forma que lo que me queda aquí va a ser menos t sobre tau. Tau con dimensiones de tiempo, así que esto sin dimensiones. Entonces, aquí uno también podría ponerse a hacer como una especie de análisis dimensional, diciendo, bueno, acá también voy a tener esto sobre tau. Y esto acá tiene que ser adimensional, o sea que, bueno, acá abajo tengo unidades de velocidad, acá arriba tengo velocidad, y esto de distancia sobre tiempo también es velocidad, o sea que todo está bien, todo funciona bien. Entonces, bueno, uno puede estar haciendo siempre ese tipo de juegos, mirando todo eso. Pero ese era mi comentario sobre la constante. ¿Por qué sobre tau? No, sí lo definí, porque C sobre M tiene que ser. Yo le puedo poner otro nombre a esta constante, pero decidí ponerle sobre tau para que acá me quedase T dividido en tau. Y eso como que tiene sentido ponerle así, porque si tau tiene unidades de tiempo, T dividido en tau no tiene unidades. Como algo sobre otro tiempo. No sé si se entiende así. Sí, ahora, ¿qué significa ese tau? Bueno, es una especie de tiempo característico, ¿no? Saben que la exponencial, en general, o sea, no en general, la exponencial decae súper rápido. Crece muy rápido y además decae muy rápido. Así que cuando ustedes tengan... mm,
No basta con simplemente decir que CM tiene dimensiones de 1 sobre tau. Sí, sí, basta con decir eso. Solo que aquí yo le pongo ese nombre porque queda bonito así, como por estética si uno escribe menos cosas, como que C dividido en M aparece en varias partes, entonces ponerle un nombre desde ya suena útil. Y además tiene una característica de tiempo esto, porque imagínense que esto tiene un comportamiento para t infinito, ¿cierto? Cuando uno analiza qué pasa cuando pasa mucho tiempo. Después de mucho tiempo, ¿qué es lo que le pasa a esto? Bueno, esto de aquí se vuelve cero prácticamente. Cero tau coseno de alfa. Ahí eso es lo que queda, en el límite. Entonces eso es curioso. En el caso con roce, una bala no va a avanzar eternamente. Entonces disparamos la bala y esto llega hasta algún punto ahí. Y no va a pasar desde B0 tau coseno de alfa. Eso es algo que pasa. A diferencia de una bala normal sin roce que hubiese seguido allá y hubiese llegado más lejos, esta de acá avanza y llega a un punto máximo, que es de hecho B0 tau sobre coseno de alfa. Ahora, fíjense que si yo evalúo x en tau, entonces aquí aparece B0 tau coseno de alfa, 1 menos exponencial a la menos 1. ¿Y cuánto vale eso? A ver, vamos a... Eso es algo, unas cosas que uno tiene que saber de memoria, a mí siempre se me olvidan. Si mientras ustedes no me ven, voy a usar Wolfram para ver cuánto vale 1 sobre E. Y eso vale 0.36. Entonces, eso va a ser como 0.36. Así que esto acá es B0, tau coseno de alfa, ¿por qué? Por 0.64, algo así. Entonces vamos llegando de a poco a eso. Entonces cuando pasa un tiempo tau ya estamos, como que el movimiento ya está en un 60% completado, de cierta forma. Y si vamos al 2 tau, vamos a tener algo más chico, y esto básicamente va perdiendo esa exponencial cada vez va perdiendo más relevancia. Entonces tau es una especie de tiempo característico. Y cuando uno dice cosas como t tiende a infinito, uno lo puede asociar esta afirmación diciendo también como para tiempos mucho mayores a tau. Al final va a ser es una afirmación similar, en sentido físico, ya que para tiempos mucho mayores a tau, la exponencial de menos tau sobre tau es prácticamente cero, en ese límite. ¿Sí? Así que, bueno, por eso aparece ese tiempo ahí, un tiempo característico, y nos sirve para hacer estas comparaciones. Bueno, eso con el caso de X, así es como integramos. Como les dije, traten de hacer esta misma integración, pero usando el método de la adivinanza, con una exponencial, y van a ver que les va a dar lo mismo. Ya. ¿Y cómo nos sirve esto para resolver la otra ecuación? Porque todavía tenemos que resolver una ecuación que es así. Eh, ¿Cierto? Y aquí vamos a poner vamos a ponerle 1 sobre tau. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de acá? Esto es lo que uno llama una ecuación diferencial inhomogénea, y lo que uno tiene que supuestamente hacer rigurosamente es como que la solución de z va a ser una combinación entre la solución homogénea más una solución particular, algo así. Pero bueno, eso lo verán en ecuaciones diferenciales. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un cambio de variable muy conveniente. Entonces voy a reescribir esto de esta forma. Vamos a poner 1 sobre tau. 0.
Sí, un poco. ¿Hasta dónde quieres que suba? ¿Me puedes decir? Ahí. Ya. Entonces, voy a hacer este cambio inteligente. Entonces, por ahora no hay nada inteligente en esto. Está como bien fome. Pero fíjense que yo puedo escribir esto como una derivada en el tiempo. Voy a más tau. Y acá tengo que ponerle un tiempo. Espero que estén todas de acuerdo. Acá la derivada me va a botar esto de allá, ¿cierto? Y acá me va a botar eso de ahí. Está correcto. Y entonces, fíjense que la segunda derivada de esto es 0. Así que eso de ahí nos va a permitir definir esto. Voy a definir un z barra que va a ser igual a z más tau g por t. Y en este caso, z barra punto, ¿cierto? Es z punto más tau g. Y z barra 2 puntos, de ahí mismo uno tiene que es z2 puntos. Así que la ecuación diferencial, ese tiempo tau de acá, ese es lo que yo antes le cambié de la ecuación acá, o estás pensando en el tiempo que aparece aquí. Ah, estoy haciendo un truco, estoy haciendo un truco de malabares, ¿no? Sí, es justamente eso. Estoy cambiando las cosas. Mira, lo que pasa es que cuando yo hago este cambio, yo voy a reescribir la ecuación de arriba, entonces me va a quedar z barra 2 puntos, ¿cierto? Porque acá me dice que son iguales, más 1 sobre tau de z barra tau. Y tengo esta ecuación de acá. Entonces, la ecuación que era originalmente z2 puntos más 1 sobre tau, z punto más g, la convertí a esa haciendo este cambio de acá. Ese fue esa es la gran pillería. ¿Y cómo me di cuenta de esto? ¿O cómo alguien se da cuenta de esto? No es como tener mucha maldad en el alma, supongo, no sé, es como lo han visto antes, y entonces cuando uno tiene cosas constantes, porque se fija en esta ecuación de acá, esto de acá es constante, entonces como que uno querría echárselo, y en general las constantes solo como que mueven algunas cosas, no hacen mucho show más que eso, entonces hay que tratar de meterlo dentro de las ecuaciones a ver qué pasa, y funciona bien. Acá, si uno logra insertar eso ahí correctamente, da esto acá. No siempre el mismo cambio, sí, pero siempre uno puede tratar de buscar esos cambios. La gracia es que lo que me di cuenta es que la segunda derivada de esto de acá es lo mismo que la segunda derivada de solo eso, ya que la segunda derivada de esto de acá se va a hacer 0, entonces ese es como el gran truco. Y esto de acá ya lo sabemos resolver con condiciones iniciales. Entonces, con la condición z barra inicial va a ser z en 0 más tau g por 0 igual a 0. Y z barra punto inicial va a ser z punto inicial más tau por g igual a tau por g. ¿Cierto? Ya. Perdón, acá puse 0. Esto de acá es, perdón. La versión z inicial era b0 seno de alfa más tau g. Ahí está. Entonces, dadas estas condiciones iniciales, esa solución ya la conocemos. La escribimos acá para x. Esta es la solución para x, dadas las condiciones iniciales de aquí, ¿no? B0 coseno de alfa, ¿dónde está? Aquí las condiciones iniciales. Bueno, no.
voy a tratar de escribirlas por ahí. Entonces, mejor lo reescribo. Ya teníamos antes, teníamos que x 2 puntos más 1 sobre tau va por x punto igual a 0, con las condiciones iniciales x0 igual 0 y x punto 0 igual b0 coseno de alfa. Esta solución es x de t igual a b0 tau coseno de alfa 1 menos e a la menos t sobre tau. Ya, eso era el resultado. Por lo tanto, el resultado para z barra, no hay ni que resolver nada. Z barra en función del tiempo va a ser la condición inicial, ¿cierto? Fíjense que acá aparece b0 coseno de alfa. Acá tenemos que reemplazarlo por b0 seno de alfa más tau por g, ¿cierto? Acá está, por esto de acá. Y multiplico por tau, ¿cierto? Acá aparece un tau multiplicando. Y el resto es igual, 1 menos e a la menos t sobre tau. Pero no, queremos z, así que volvemos a reescribir lo que era z. Esto era tau por g por t, igual a eso de allá, así que z en función del tiempo, si yo despejo, va a ser lo mismo, b0 seno de alfa más tau g por tau, 1 menos e a la menos t sobre tau, menos tau por g por t. Y eso es el resultado del movimiento en z. ¿Hay preguntas con esto de aquí? ¿Con esta resolución? Entonces aquí el gran truco fue que ya sabía resolver lo otro y hizo un cambio variable indicado. De z barra. Bueno, aquí originalmente definimos que z barra era esto, ¿cierto? Así que yo escribí la ecuación para z barra, con las condiciones iniciales dadas. Sabía que para x se cumplía esto de acá, así que para z barra tiene que cumplirse esto. Quizás, ¿por qué aquí aparece esto de aquí? Es porque para x, la condición inicial de la velocidad era esa, y apareció acá, multiplicado por un tau. Así que, haciendo como el mismo reemplazo, uno ve que aquí la condición inicial es b0 más seno de alfa más t por g. Entonces aquí pongo, claro, la condición inicial de la velocidad, multiplicado por tau, y aquí la misma función que aparecía antes. Y lo último fue recordar que z barra lo habíamos definido de esta forma. Entonces yo quiero volver a z, y z barra es eso, entonces esto de acá es eso de ahí, y después yo despejo z y queda esto de acá. ¿Sí quedó más claro, Martín? Sí, bueno. Y entonces así es como se resuelve. Yo no es matraca, pero no. La función S de Z. Bueno, el principio del problema al inicio era, teníamos este cañón acá, dispara una bala, boom, desde el origen, acá entonces está 0,0 ahí, del origen, ahí parte la bala, o sea, parte acá en verdad, pero la voy a dibujar ahí arriba. Y tiene velocidad v sub 0, un ángulo alfa. Acá tenemos I y acá tenemos K, de forma que la velocidad que va a ser, ¿cierto? X punto y más Z punto en K, está inicial, vamos a ponerle 0, 0. ¿No lo puse? Oh. Ah, faltó el B0. Ya lo siento por eso. Se lo escribí muy rápido. Tienen razón. Ya, perdón por eso, voy a hacer una versión corregida. La idea era que la bala salía con una velocidad, no, la inclinación no.
No entiendo el tau que está antes de la resta del 1. Este tau de acá. Déjame, voy a terminar de explicar lo otro mientras. Del B0. Entonces, bueno, perdón, me falta el B0 en el enunciado, pero básicamente esto va a significar que en X entonces B0 uno descompone acá, ¿cierto? Por acá se pone el coseno, en Z se va a poner el seno de alfa en tongo, más B0 seno de alfa en catongo. Entonces este es Z punto en 0, y cuando hicimos nuestro cambio acá, Z punto se relaciona con Z barra de esta manera, por lo que cuando yo escriba la condición inicial, eso es lo que dice acá, tengo que poner Z punto más tau por G y me queda esa relación de allí. Entonces ahora voy a hacer, cuando resolvimos para X, la pregunta para Alberto, acá aparece este tau también, ¿sí? Ese está bien, ¿no? Ya, entonces, hago esta comparación acá. Tengo la ecuación, tengo las condiciones iniciales y tengo la solución. ¿Sí? En la solución aparece tau multiplicado por la condición inicial de la velocidad. ¿Sí? Entonces, para z, que tiene la misma ecuación, y tiene las condiciones iniciales parecidas, ¿sí? Tengo que ir reemplazando. Entonces, aquí aparece lo primero, podría haber puesto quizás el tau al principio. ¿Sí? Sí. Tenemos tau, que es el que aparece acá, tenemos la condición inicial de la velocidad, y ahí está, eso es. No sé si queda más claro ahí. Ya, bueno. Y en fin, bueno, ese es como el punto con esa resolución. Ya, entonces sí lo hice integrando. Ustedes háganlo con el otro método. Para Z no lo van a poder hacer con ese método, hay que hacer un cambio como este. O hacerlo con la solución particular, pero todavía no, creo que no sé si lo han visto Neo. Bueno, entonces lo que hicimos recién fue determinar la ecuación de movimiento de la bala. O más que la ecuación de movimiento, determinamos la trayectoria que sigue la bala una vez que cae del precipicio, ¿no? Ahora vamos a mostrar que la altura máxima la vamos a alcanzar en menos tiempo de que si no hubiera roce. Sí, puedes usar lo que sabes de dedo. Sí, también. Usar el método que tú prefieras. Mientras no sea como solo chantar la solución, está bien. Como que sean un poco los pasos. Entonces vamos a ver en cuánto tiempo se alcanza una altura máxima. Así que, analizando un poco el problema, entonces, ¿qué es lo que pasa? Disparamos la bala, esta empieza a subir, tiene ahí un Z punto mayor a 0, llega a un punto máximo acá, y después empieza a bajar, donde Z punto es negativo, y ahí como que baja para allá. Entonces, la altura máxima se va a alcanzar cuando Z punto sea igual a 0, esa es la condición. Cuando ya no haya velocidad en Z, ¿cierto? Como que sube para mi velocidad en Z, bajo. Entonces la altura máxima está en Z punto, voy a poner el T barra acá, igual a 0. Entonces, determinamos Z punto, tenemos cuánto vale Z ahí. Podemos determinar Z punto si derivamos esa expresión. Entonces, voy a reescribir la expresión para Z de T. Entonces, tau, esto era B0, seno de alfa, seno de alfa más tau por G, 1 menos a la menos T sobre tau, menos tau por G. Creo que así era, ¿no? Por T.
Entonces, derivamos esto. Entonces, ¿qué hay que derivar acá? Derivamos en el tiempo, todo esto es constante, eso es constante, así que solo tenemos que derivar esto de acá. Y esa derivada nos va a quedar, va a ser aquí, menos tau B0 seno de alfa más tau por G por la derivada en el tiempo de E a la menos T por tau. Y también tengo que derivar esto de acá, ¿cierto? Pero eso es fácil, eso es menos tau por G. Y si yo derivo eso, entonces me va a botar un menos 1 sobre tau. ¿Por qué no X? Porque que lo que nos queremos ver es la altura máxima. Y X no nos va. X como el movimiento hacia horizontal nomás. Entonces no sabemos en qué X horizontal está la altura máxima. Lo que tenemos que analizar para la altura es Z punto. Cuando ocurre este cambio de que dejo de subir y empiezo a bajar. Esa es la altura máxima. Por eso estamos viendo el Z. Z punto. Entonces, ya, voy a seguir acá. Es seno de alfa más tau por G por E a la menos tau sobre tau. Entonces, ya derivé acá. Más tau por G. Y antes de resolver esto, quiero ver aprovechar de analizar qué es lo que pasa para el tiempo infinito. Aprovechemos que estamos acá. ¿Qué es lo que pasa a Z punto? Z punto va a tender a menos tau por G. Sí, interesante. Entonces, eh, pasa mucho tiempo y la bala deja de acelerar y llega a una velocidad fija. Así que mientras cae, el roce evita que siga acelerando. Entonces el roce se ajusta, se equilibra con la fuerza de gravedad y llegamos a esto de acá. Y esto es lo que uno llama velocidad terminal. Bueno, ese es un punto. Vamos a resolver lo que nos interesaba, que era ver cuándo llegamos a la altura máxima. Entonces, altura máxima se llega en un tiempo t barra, y eso significa que esto va a ser 0. Esa es la condición de que sea máxima esa altura. Y acá queda todo aquí nomás. Menos t barra sobre tau menos tau por g. Y acá es cosa de despejar. Entonces, tenemos tau por g dividido b0 seno de alfa más tau por g igual a e a la menos t barra tau. Podemos elevar a la menos 1 y queda b0 seno de alfa dividido tau por g más 1 igual a e a la t barra tau. Entonces ahí simplemente invertí todo. Aquí elevé a la menos 1. Y ahora puedo despejar y aplico un logaritmo. Y lo que me va a quedar es que t barra, entonces lo voy a aplicar un logaritmo. T barra va a ser igual a tau por el logaritmo de b0 seno de alfa sobre tau g más 1. Entonces, este es el tiempo que se tarda la bala en llegar a su altura máxima. Para comparar con el tiempo en el caso sin roce, bueno, podríamos calcular en el caso sin roce. Entonces, a ver, sin roce, ¿cuándo se alcanza una altura máxima con la misma velocidad inicial? Entonces, sin roce, voy a hacer la ecuación bien rápido, es un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Así que tenemos la velocidad inicial, que era v0 seno alfa t por t, y menos un medio de g por t cuadrado. Esta es la ecuación de movimiento acelerado de una caída libre, ¿cierto? Con esta velocidad. Y esto es una parábola, una función cuadrática, entonces sabemos dónde está el vértice, dónde está el máximo de esto, ¿cierto? El máximo está en t barra igual a b0
seno de alfa sobre g. ¿Cierto? Es b sobre 2a. Así que, ¿cómo comparamos este tiempo con el de arriba? Bueno, lo que uno puede hacer es una de estas desigualdades del logaritmo. Se nos recuerda que el logaritmo de x más 1 es menor o igual a x, ¿cierto? Vamos a tener que, entonces, aquí le voy a poner sin roce. Vamos a tener que entonces tau barra, que era igual a, o sea, t barra, era igual a tau, logaritmo de b0, seno de alfa, g por tau más 1, es menor o igual a tau por b0, seno de alfa, g por tau, y acá estamos, t barra es menor o igual a b0, seno de alfa, g tau, que es de hecho, esto de ahí es lo que, voy a ponerle nota color mejor. Esto de aquí es lo que llamamos que era el tiempo que se demora, pero sin roce. Entonces ahí vemos que se demora menos. No alcanza. Y eso tiene sentido porque en el fondo el roce va frenando la bala, entonces claramente vamos a alcanzar una altura máxima en un tiempo menor. ¿Hay dudas con esto? ¿Cómo despejar una ecuación nomás? Disculpa, eso último, ¿para qué era? Lo que quería mostrar era que la altura máxima la vamos a alcanzar en un tiempo menor que en el caso que no hubiera roce. Ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces acá calculé cuál era ese tiempo y acá lo comparé con el caso sin roce. Va, aquí me sobró un tau. Aquí. Eso era. Bien, lo último que quiero analizar es la pregunta ¿cuándo se alcanza una velocidad máxima? Esa es la pregunta que quiero. Entonces, por un lado tenemos la velocidad z, o más que la velocidad vamos a buscar rapidez. Que z punto, que esto es necesario, ya lo calculamos, ¿cierto? Esto de aquí. Menos tau por g. Y x punto, si uno hace el mismo ejercicio, es b0 coseno de alfa sobre tau. Entonces aquí en x, fíjense que esto decae, cada vez vamos a ir más lento hasta que eventualmente vamos a estar quietos. En cambio en z no, en z cada vez en un momento llegamos a tener velocidad cero, pero después vamos a tender a llegar a este número, y eso es porque la gravedad está constantemente tirando la bala hacia abajo. Entonces uno podría preguntarse ya cuándo es la velocidad máxima, la rapidez máxima. Y bueno, uno tendría que ver la rapidez, ¿cierto? Tendría que ser en el fondo el módulo de x punto cuadrado más z punto cuadrado. Pero lo que sabemos es que tanto este como este van a ir decreciendo en el tiempo. Los dos van bajando. Y que de hecho z punto en un momento cambia de signo, así que sabemos que x punto decrece y z punto decrece y luego crece. Así que deberíamos ver estas dos cosas. Entonces, mientras sabemos que va a haber un punto, hay dos puntos entonces como cruciales para ver la rapidez. Pues el momento inicial, que es antes de que comiencen a decrecer, a bajar las velocidades, o sea, cuando b es igual a b0, ese va a ser un punto importante. Y el otro es cuando z punto comienza a crecer.
Pero sabemos que z punto va a llegar a su punto máximo cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Fue lo que analizamos antes. Eso es lo que llamamos velocidad terminal, que viendo la ecuación de acá, arriba, te hace entender el tiempo infinito, esta exponencial tiende a 0 y nos queda que esto va a ser menos tau por g. Por lo tanto, sabemos que en un tiempo inicial tenemos velocidad, rapidez v0, comienza a decrecer, decrece, después crece, quizás, eso no lo sabemos, y vamos a llegar a una velocidad que va a ser tau por g. Dime, Carlos. Una pregunta es que nosotros acá hablamos como de que la rapidez máxima se va a alcanzar en el z cuando el tiempo tiende a infinito, pero si nosotros supiéramos como esa altura del precipicio, tendríamos que calcular como el tiempo como máximo que va a estar en la trayectoria, porque va a llegar un momento en que llega al suelo y la rapidez es cero, ¿cierto? Sí, claro. Entonces ahí uno tiene que pensar, vamos a pensar que en este problema, de hecho es una buena pregunta. Yo quería hacerlo antes con un piso, pero despejar como la ecuación cuando llegas a un punto era bien difícil. Entonces voy a pensar que el precipicio es suficientemente alto, de forma que no nos tenemos que preocupar, ya que es muy alto, muy alto, muy alto. O sea, se demora harto en caer. Y como dije, entonces se demora un tiempo en llegar al piso, pongamos, que es mucho mayor a tau. Ese es como el punto. Entonces yo puedo tomar el límite t tiende a infinito como similar a este de acá. Ya que como a mí lo que importa es una expresión que tiene esto, ¿cierto? Entonces para tiempos muy grandes, ¿sí? Esto de acá va a ser como exponencial de menos algo grande, grande, que es como va a ser 0 casi, no sé. Por ejemplo, pon una calculadora y ve cuánto vale e a la menos 5. Eso vale, a ver, voy a poner e a la menos 3, eso ya es 0.04. ¿Okay? Entonces uno puede hacer esta suposición como en vez de pensar como necesariamente un tiempo infinito, sí un tiempo bastante grande. Entonces e a la menos 3, por ejemplo, es 0.04, eso ya es súper chico. Imagínense, e a la menos 5 va a ser diminuto, casi imperceptible ese cambio. Así que este tiempo infinito en verdad significa que tiempo es suficientemente grande. Y estamos pensando que el precipicio es tan grande que esto no alcanza a caer. No sé si se queda más claro. Sí, sí. Gracias. Y entonces lo que sí importa es que acá hay dos momentos claves, cuando comienza el movimiento y cuando termina, digamos, cuando llegamos a esta velocidad terminal. Así que para determinar cuándo es la velocidad máxima no tiene que ser o V0 o tau sobre G. Así que la condición va a estar sobre V0, depende de V0 y depende de la constante tau también, que recordemos, constante tau era esto m sobre c. Así que la rapidez, donde está mayor rapidez va a depender de estos factores, no lo podemos determinar así de la nada. Esto significa que si la tiro suficientemente rápido, puede que sea la velocidad más alta cuando la lanzo, pero si no es tan rápida, si no es más rápida que la velocidad terminal, no voy a alcanzar a eso. Se puede calcular la rapidez máxima cuando la aceleración es 0. Eso es lo que te va a dar de hacer la velocidad terminal, ya que decir que la aceleración es 0, que equivale a decir que las fuerzas se vuelven 0, ya que sabemos que esto es masa por aceleración. Como las únicas fuerzas involucradas son, por un lado, la fuerza de roce, fuerza de roce y la fuerza de gravedad. Entonces, decir que esto vale 0 equivale a hacer esa igualdad. Ahora, estamos pensando acá que el movimiento en X eventualmente se detiene.
Y eso ya lo vimos, ¿cierto? Sabemos que X punto, por ejemplo, va como E a la menos T sobre tau. Por lo tanto, sabemos que para tiempos grandes, X punto se va a cero. Y lo único que importa es la velocidad en Z. Así que la fuerza de roce, después de harto tiempo, va a ser simplemente menos C por Z punto en catongo. Y tenemos que la fuerza de gravedad, esto es menos M por G en catongo. Así que si uno hace esa igualdad, en el momento que estas cosas son iguales, que vamos a poner acá velocidad terminal, vamos a tener esto de acá, que es justamente lo que habíamos definido antes. Ahora, cuando se alcanza este equilibrio, es para tiempos grandes o para t tiende a infinito, ¿cierto? Y con t grande uno quiere decir tiempo mucho mayor a este tiempo característico tau. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Quién me ha preguntado? Carlos creo que era, ¿no? ¿Sí, Joaquín? Algo así, cuando uno compara entre tiempo y tau, se supone que tau tenía una... O sea, la unidad era como 1 partido en tiempo, ¿no? No, la unidad de tau es sobre tiempo. Pasa que justo yo definí m, c partido en m, fue lo que definí como 1 sobre tau. Entonces ahí, quizá ahí viene la confusión. Ah, claro, Lo tau definí está al revés. el inverso. Claro, acá está. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí, está. Gracias. Bien, uy, me tomé mucho tiempo en este problema, así que estoy obligado a subirle una pauta al otro, pero el otro es con con fuerza normal, pero les puedo pasar un poco de eso antes. Ya no se las sé, ya he pasado harto rato. Yo creo que están de estar cansados, así que, ¿qué prefieren? ¿Trato de mostrarles un poco o quieren ya no más? Sorry, mayúscula. ¿Cómo te va, Neo? No, no puedo. Eh, sí. Ya yo creo que mejor voy a explicarles nomás, pero no lo voy a resolver porque ya creo que fue harto con con esta cosa. Y nos estamos poniendo demasiado agresivos con tanta matraca. Entonces les voy a mostrar nomás. Este problema es chistoso. No es chistoso, pero tenemos una partícula que se mueve por una parábola. Y hay roce también, pero el roce depende de la posición. Entonces, yo originalmente quería hacer solo este problema, pero pensé que era mejor hacer algo con roce sin tanta complicación para ver cómo se resuelve. Esa fue mi lógica. En este caso, la gracia es que la partícula va a rapidez constante v0. O sea que va cayendo y siempre va a estar con rapidez v0. Entonces, la idea es que tenemos que determinar de qué forma tiene que ser el roce para que eso ocurra. Y aquí la gracia es que este movimiento está restringido a la parábola. La P1 era la sencilla. La P1 era más sencilla que la P2. Pero en la P2 no hay que resolver tantas ecuaciones. En fin. Aquí la P2 lo que uno tiene que hacer era usar coordenadas intrínsecas. Entonces, si se fijan, la fuerza de roce va en contra de la velocidad. Y la velocidad es justamente el vector que determina es el vector que determina la dirección tangente, ¿no? Así que uno puede determinar el vector tangente y la aceleración tangencial, que es la que básicamente va a cambiar el módulo de la rapidez, la otra aceleración normal, solamente cambia su dirección. Así que uno tiene que decir que la aceleración tangencial va a ser 0, que va a equivaler a decir que
que, ¿cómo se dice? Que la fuerza tangencial va a ser 0, y entonces uno va a tener una igualdad entre la altura, entre esta fuerza de roce y la parte de la gravedad que es tangencial al movimiento. Ahora, ¿cómo uno determina la parte tangencial al movimiento? Quizás eso se los muestro nomás. Y esto es como... Puede ser esa parte nomás. Entonces, la gracia es que esto está así. X, Y. Y la fuerza de gravedad, claro, a ver, voy a poner otro punto mejor. A ver, voy a poner lo que estamos por acá. Entonces, yo sé que la fuerza de gravedad es así, pero la fuerza normal es como así. Entonces uno tiene que hacer esta igualdad. Pero ¿cómo yo no determino los ángulos acá? Y bueno, de hecho, lo que yo quiero es con la velocidad tangencial, ¿cierto? Porque esto va cayendo, entonces la fuerza de roce apunte hacia allá. Porque si esto se mueve en esta parte, la velocidad va así, entonces la fuerza de roce apunta en contra de ese movimiento. Y yo quiero que la velocidad se mantenga constante, que equivale en fondo a decir que la aceleración tangencial sea igual a 0. Así que yo tendría que ver cuál es la parte tangencial a esto, y tendría que descomponer la gravedad acá en una componente que es tangencial a esto. Pero hay una forma de hacerlo, y es que si uno tiene un vector tangente y un vector normal, y ambos son ortogonales, entonces, claro, cualquier vector yo lo voy a poder escribir como una mezcla entre, ¿cierto? A, T más A, N. Una parte tangencial y una parte normal. Y la gracia es que la parte tangencial yo la escribo como, puedo hacer esto. Y esto es válido para cualquier tipo de coordenada. O sea, si yo tengo un vector y lo multiplico por r tongo, me va a dar r. La velocidad multiplicada por phi tongo me va a dar la componente phi de la velocidad, ¿cierto? La componente phi. Y vector phi multiplicado por teta tongo me va a dar la componente teta también, etcétera, etcétera. Entonces, para ver la parte tangencial de la fuerza de gravedad, lo único que tiene que hacer uno es multiplicar por el vector tangente, que es lo mismo que multiplicar por la velocidad y dividir en el módulo. Y ahí está. Y esto era como como un poco la gracia y de lo que uno termina haciendo. Entonces la fuerza de roce, que es totalmente tangencial, fuerza de roce es totalmente tangencial, es menos c por b, que es literalmente menos c por b, por el vector tangente. Es un producto cruz. No, todavía no hago un producto punto nomás. No he hecho producto cruz acá. De una forma de ver componentes. Si tú quieres ver tienes una base cualquiera, y tú quieres ver la componente de un vector, que es la componente y, tienes que hacer el producto punto. Entonces, si yo quiero ver la componente tangencial de una fuerza, tangencial es simplemente multiplicar la fuerza por el vector tangente. Así que, y acá estoy haciendo eso, que es la parte tangencial de la fuerza de gravedad, que es la que se va a anular con la fuerza de roce. Y acá, bueno, el conflicto entonces era ver cuánto valía el vector tangente al final. Y como eso. Entonces esto de acá lo voy a terminar de desarrollar en una pauta, ¿vas a decirlo? Lo voy a intentar hacer. Aquí el otro truco era escribir la velocidad, ¿cierto? En coordenadas. Primero se escribe en coordenadas cartesianas. Y después uno utiliza que y es una función conocida de x. Y punto simplemente va a ser entonces
X punto por X sobre A. O sea, digamos, perdón. Y punto va a ser X punto por DI a de X. Esa es como la regla de la cadena, ¿cierto? De X a de T. De I a de X. Uno ve que esto está cierto porque si uno cancela eso queda bien. Eso es lo que uno indica que estamos haciendo la cosa bien. Y entonces la velocidad es más X sobre A en J. Y ahí uno puede determinar el vector tangente. Y si uno hace entonces uno hace la fuerza de gravedad multiplicado por B, dividido en el módulo que va a ser B0. Entonces, fuerza de gravedad es menos G en J y en B0, entonces, por X punto, producto punto, X punto y más X sobre J. Lo único que sobrevive termina siendo menos Gx sobre A de 0 X punto. Entonces esta es la parte tangencial de la fuerza de gravedad y uno tiene que igualar con la fuerza de roce, que es menos C, o sea que va a ser la parte tangencial, que es básicamente fuerza de roce multiplicado por la velocidad dividido de 0. Lo que acá va a ser B, ¿cierto? B por B y en B0 igual a menos C por B0. Y ahí va a haber esa igualdad ahí, que está casi a determinar, pero por ahí va el camino. Bueno, aquí esto no es necesario, igual quedó grabado, pero voy a subir una pauta para que esté todo esto bien hecho. ¿Por qué no sé si han terminado la tarea? Como si quieren resolver las últimas dudas sobre la tarea.